Muy buenos días, mi nombre es Natalia Ramírez y les doy la bienvenida a nuestro tercer tutorial de la serie de videos Intérpretes del Cielo elaborados por Bitácora Astral. El tema de este tercer tutorial es cómo develar algunos secretos de nuestro inconsciente a través de la carta astral. En este tutorial les voy a dar 3 tips bastante sencillos para que ustedes conozcan un poco más de ese inconsciente, para que conozcan un poco más de la misión que tienen respecto a la vida, respecto a ustedes mismos, porque la carta astral es principalmente una herramienta de autoconocimiento. El primer tip que les voy a dar está relacionado con el tema de los cuadrantes de la carta astral. El cuadrante, la mitad izquierda tiene que ver con nosotros mismos, la mitad derecha tiene que ver con todo lo social, la mitad inferior tiene que ver con todo el tema de lo material, de las áreas terrenales de nuestra vida, mientras que esta mitad superior está relacionada con el tema de lo espiritual, de nuestra evolución. Quiero que ubiquen cada uno de ustedes en su carta astral en qué parte, en qué mitad de su carta astral se encuentran la gran mayoría de planetas. Si ustedes se dan cuenta, acá voy a poner algunos ejemplos. En este caso, la gran mayoría de planetas se encuentra en el cuadrante derecho de la carta astral, ¿sí? Esto quiere decir que el dueño o la dueña de esta carta astral entonces tiene una misión que tiene que ver con lo social, que está relacionado con dar a los demás, está relacionado con que viene a ser un aporte a nivel social bien importante, que está involucrada o puede verse involucrada con la transformación de cosas importantes a nivel social. Este otro ejemplo nos muestra lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de planetas están sobre la parte izquierda, que nos está diciendo que esta persona, la misión de esta persona está principalmente vinculada con ella misma, con el descubrimiento de su ser, con la sanación de su ser, de sus heridas abiertas. Entonces son personas que vienen a concentrarse y a aprender a pensar principalmente en ellas. Pueden tener estas personas una tendencia a darse demasiado a los demás y por eso la carta se recarga hacia el lado de sí mismo, diciéndoles un poco necesito que pienses en ti. El tercer ejemplo lo tenemos cargado principalmente a la parte superior. Son personas que vienen a trabajar con la parte espiritual, que vienen a concentrarse en su evolución personal y a desprenderse un poco de las cosas terrenales como tal, dinero, propiedades, todo el tema de aferrarse a cosas, a situaciones, a relaciones, y vienen más bien a trabajar todo el tema de la misión, todo el tema de la trascendencia, todo el tema de la transformación. Esta es una carta que nos muestra lo contrario. Es una persona que viene a trabajar mucho el manejo del dinero, que viene a trabajar mucho también con el tema de sus relaciones familiares, de su árbol genealógico, de su equipo de trabajo. Entonces son personas que vienen a trabajar principalmente en el terreno de lo material, en el terreno de lo concreto. El siguiente ejemplo es justamente una carta astral que está dividida y muy equilibrada respecto tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Estas son personas que vienen a trabajar de todo un poco. Tienen de las 4 misiones y tienen que encontrar la manera de reconciliar la parte social con la parte personal y la parte terrenal con la parte espiritual. El siguiente tip que les voy a dar y que necesito es que ubiquen cuál es la casa de su carta astral, cuál es la área. Ya sabemos que las casitas son justamente estas, que acá tienen el numerito, acá pueden encontrar el numerito de casa 4, casa 5, casa 6, ya en un material anterior les di el nombre de cada casita o lo que representa cada casa. Entonces necesito que ubiquen cuál es la casa de su carta astral que tiene más planetas, ¿sí? Hay cartas en las que está muy repartidos los planetas y que no ocurre esto, pero en una buena mayoría de casos sí ocurre que hay casas específicas que se llevan la gran mayoría de planetas, como por ejemplo en este caso la casa 8 de transformación y la casa 10 de profesión y trabajo.
¿Qué ocurre con las casitas en donde tenemos más planetas? Son casas que nos están diciendo, acá tienes desafíos, retos, obstáculos que vencer, pero acá también tienes grandes merecimientos, es decir, son áreas de nuestra vida en las que a lo largo de toda nuestra existencia vamos a tener que invertir tiempo, vamos a tener que invertir energía para poder entenderlas, para poder resolverlas, que se convierten en los grandes retos de nuestra vida. En este caso, esta persona tiene la gran mayoría en la casa 10 de profesión, como les decía, y en la casa 8 de transformación. Eso quiere decir que la profesión es básica para esta persona, es más allá de ese punto desde el cual resuelve su vida económica, sino que centra también ese punto donde encuentra la autoridad consigo mismo, donde se empodera, donde sale al mundo a demostrar quién es y donde se demuestra a sí mismo quién es. Si ustedes observan, la mayoría de líneas que llegan a esta casita 10 están rojitas. Entonces ese aprendizaje a través de la parte profesional se hace a través de dificultades, pero sin embargo es la casa a través de la cual encuentra a esa diosa interna, esa diosa que todo lo puede. Ya más adelante vamos a ver de dónde sacamos estas conclusiones, pero lo importante es entender en qué área de mi vida es necesario yo estoy invirtiendo la energía, porque allí está mi gran aprendizaje. En este caso la casa 10 de profesión, un poco la casa 8 de transformación. Es una persona que viene a trabajar mucho, a transformarse permanentemente, a dejarse moldear, ¿sí? Tenemos otro caso, por ejemplo acá, la casa 9. La casa 9 se lleva 5 planetas, la casa 9 de extranjero. Es una persona que indispensablemente tiene que pasar por el extranjero para tener sus aprendizajes, para tener los aprendizajes necesarios para su vida. Es una persona que en el extranjero encuentra liberación, encuentra fertilidad, pero si ustedes se dan cuenta tampoco es un extranjero sencillo, tampoco es un extranjero apacible, es un extranjero y una trascendencia que la confronta con muchas cosas. Pero sin embargo es bien importante que esta persona viaje, que le invierta energía a esta área. Y último ejemplo de este segundo tip. Si ustedes se fijan, esta es una carta en donde la gran mayoría de planetas está tanto en la casa 1 como en la 12. Es la casa 12 de misión, la casa 1 del yo. Es una persona que viene a concentrarse principalmente en su misión, en la misión de liberar a su espíritu, porque aquí está el escorpión, en la misión de llegar a lo profundo de sí mismo, en la misión de entenderse a sí mismo, porque también es la casa del yo, en una misión de liberación de sí mismo en todo sentido, ¿sí? El siguiente y último tip es ubicar dónde se encuentra su sol. El sol es este planetica que ustedes ven acá, que es como un círculo dentro de otro círculo. En otro tutorial les explicaré toda la importancia del Sol, pero el Sol es este planetica que representa el macrocosmos con el microcosmos que somos nosotros mismos. Nos representa a cada uno de nosotros como parte de un todo, con un centro que debemos atender, que debemos cuidar, que debemos respetar. El Sol se encuentra en este caso en la casa 5. La casa donde se encuentra el Sol nos está hablando de la casa donde estamos destinados a encontrar nuestra propia luz, a brillar con esa luz propia que trae el Sol. En este caso está ubicado en la casa 5. Si ustedes se dan cuenta, el Sol está lleno, en este caso, de líneas azules. Es una carta muy bonita porque nos está hablando de un sol lleno de líneas azules, es decir, de un yo que tiene la posibilidad de expresarse de una manera libre, de una manera armoniosa, de una manera bonita, tanto para ella misma como para los demás. El sol en casa 5, que es la casita de la sexualidad, del arte, de la creatividad, de la fertilidad, nos está hablando que esta persona brilla con luz propia a través de sus relaciones, que las relaciones que llegan a ella la hacen brillar, que en el tema de las relaciones tiene encuentros que armonizan su sol, que lo desafían positivamente al encuentro de sí misma. También nos está hablando de cómo a través de procesos de arte y creatividad esta persona puede brillar con luz propia.
Este es otro caso del Sol. El Sol se encuentra en la casa 2 de dinero, es decir, brillo con luz propia a través de mi parte económica. También es importante anotar que donde está el Sol es donde brillo con luz propia, o la posibilidad de que esa casa, de que desde esa área mi luz propia se consuma y yo me sienta débil. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, si ustedes se dan cuenta, el Sol tiene una linecita roja. Eso quiere decir que en la parte económica tengo dificultades para expresarme yo, para brillar con luz propia. Cuando el Sol tiene linecitas rojas es una dificultad para expresar mi luz. Cuando tiene líneas azules es una facilidad para expresar mi luz. Entonces el dinero o cosas relacionadas con el dinero me hacen sentir débil, hacen sentir que no puedo brillar, hacen que extravíe mi centro. En este caso dinero, porque es la casa 2 de dinero. Y por último, este ejemplo en el que el Sol se encuentra en la casa 4 con muchísimas dificultades para expresarse. Casa 4 es casa de familia. Por lo general, el Sol se ubica en casa 4 cuando tenemos la misión de brillar desde nuestro árbol genealógico, principalmente cuando cuando tenemos la misión de reparar el árbol genealógico, de hacer las cosas diferentes en nuestra familia, de romper la manera en las que se hacen las cosas y proponer cosas nuevas para nuestro árbol genealógico, que por lo general terminan siendo propuestas de liberación para nuestras generaciones venideras. ¿Qué es lo que ocurre? Este Sol, si ustedes se dan cuenta, tiene gran dificultad para expresarse. Esto ocurre por lo general cuando el árbol genealógico es muy pesado, cuando el árbol genealógico es muy rígido, o cuando el árbol genealógico o nuestra familia opaca sin querer nuestra luz propia, no nos deja ser, no podemos expresarnos porque hay una estructura familiar muy rígida que nos lleva a extraviarnos a nosotros mismos. Entonces el gran desafío de esta persona está justamente respecto a su familia, respecto a ese árbol genealógico, y es lograr, y se trata el gran reto de lograr brillar aún haciendo parte de este árbol genealógico, ¿no? También está en su país, entonces mi país, porque casa 4 también es el país, entonces mi país tiende a quitarme luz propia en este caso. Si el Sol tuviera acá líneas azulitas, entonces mi país y mi árbol genealógico, por el contrario, en lugar de quitarme brillo, me ayudan a brillar. ¿Sí? Espero que estos 3 tips les hayan quedado muy claros. Acá les dejo algunos ejercicios para que ustedes, de cada uno de estos 3 tips, para que ustedes los puedan realizar y aplicar a su mapa natal. Lo que necesito es que hagan estos 3 ejercicios y empiecen a analizar, empiecen a interpretar, empiecen a sacar conclusiones respecto a lo que ven en su propia carta, ustedes solitos, porque ustedes finalmente son los dueños de esa carta y nadie tiene más información de ustedes que ustedes mismos. Entonces ustedes solitos pregúntense por qué la mayoría de mis planetas están en la parte derecha, por ejemplo. Piensen mucho en eso esta semana. ¿Por qué la mayoría de mis planetas se encuentran en la casa 2 de dinero? ¿Qué me están queriendo decir, por ejemplo? Y respecto al tercer tip, ubicar en dónde está emplazado su Sol, de qué color son la mayoría de sus líneas y de qué casas vienen la mayor parte de esas líneas. Entonces, ¿qué nos va a decir eso? ¿Por qué mi Sol está en dificultad? ¿Por qué mi Sol está pidiendo que yo brille desde mi parte laboral, o que yo brille desde mi casa del extranjero, o que yo brille desde mi casa de las relaciones? ¿Qué está ocurriendo ahí? Recuerden que cuando hay unas lineecitas rojas que vienen, por ejemplo, de la casa 10 de profesión, es porque mi profesión o el trabajo que elegí o el trabajo que tengo tiene la posibilidad, por ejemplo, de quitarme brillo o de darme brillo. Entonces también ubiquen de qué casas vienen la mayor parte de esas líneas. Se trata de que ustedes saquen sus propias conclusiones respecto a ese mapa. No tengan miedo de proponer, no tengan miedo de analizarse a ustedes mismos, que les aseguro que va a ser un autodescubrimiento muy bonito.